Hola, 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 bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo la están pasando en esta jornada? Tenemos muchísimas cosas para comentarles en el día de hoy, agradecerles la presencia, como siempre, de este programa destinado a la información. Si por ahí pasaste la semana o estos días muy ocupado en cuestiones laborales o simplemente estás de vacaciones y te desconectaste de todo, nosotros te hacemos acá un pequeño resumen en esto que hemos llamado Espacio de Noticias, informándote de todo lo que pasa en el ámbito local, provincial, nacional e internacional. Quiero agradecerle a toda la gente que se comunica a este número telefónico 3755 65 18 22. Hay muchos temas locales para comentar, pero antes quiero hacer una salvedad. Quiero pedirle a la sociedad que resguarde el agua. En 2 de mayo puntualmente estamos teniendo algunos inconvenientes. Se está distribuyendo un poco en menor tiempo los mismos horarios, pero el problema es la presión del agua. Estamos notando que hay un problema de presión en el agua, en la distribución del agua. Se está haciendo algunas pruebas para tratar de garantizarle que ustedes puedan tener la cantidad de agua necesaria. Lo ideal es que, tengan sus tanques elevados siempre llenos, o traten de abrirlo el pase de agua o tenerlo abierto. Cuiden los sistemas de nivelado también del agua, para que justamente cuando el tanque llega a su máximo no rebose. Yo tengo ese problema, tengo que solucionarlo, por eso justamente hago la recomendación. La limpieza del tanque también es importante para que la calidad del agua sea buena. Todo eso seguramente vamos a estar haciendo un programa especial comentándoles con detalles de cómo cuidar nuestro tanque, nuestro sistema de distribución de agua interna dentro de los domicilios, que eso también es parte de la salubridad de un municipio. Pero lo más importante en este momento es que hay una bajante en la toma, por lo tanto hay que empezar a resguardar el agua. Ya vamos a ver si podemos hablar con autoridades de la cooperativa para que nos cuenten un poco cómo está la situación, que complica, creo que en toda la región. Ningún municipio se escapa de esta situación. Hay 9 o 10 municipios que la están pasando peor incluso que nosotros. Así que el cuidado máximo de no generar un consumo excesivo o innecesario. Eso es para arrancar simplemente. Vamos a hablar sobre cuestiones que tienen que ver sobre la seguridad. En este caso quiero agradecer al comisario Braganza, que en estos últimos días hemos tenido oportunidad de charlar con él, comentar sobre algunas de las cosas que vienen trabajando, algunas de las actividades que vienen realizando. También agradecer a la gente que nos informa y a medida que vamos consultando con él mismo nos van actualizando información, así que le agradezco un montón. Como pueden ver en pantalla, un hecho que ya hemos comentado: la policía de 2 de mayo secuestra un vehículo con documentación falsa. Esto es en el acceso al barrio Tealera, cuando revisaban a este joven de 22 años domiciliado en San Vicente, que no podía explicar el por qué estaba con el vehículo, que aparentemente no tenía documentación. Este vehículo fue secuestrado. Pero pongo esta información de referencia que ya hemos publicado para comentarles sobre otro hecho también que no está publicado en San Vicente Informa, pero que también llega a nuestra mesa de trabajo gracias a la comisaría de 2 de mayo, que tiene que ver con la detención de una persona. José Enrique, de 60 años, denunció ya el 14 de enero que en horas de la tarde, mientras estaba atendiendo el sector de confitería de una estación de servicio de la rotonda aquí de 2 de mayo, autores ignorados le habían sustraído un teléfono celular. Revisando las cámaras de seguridad lograron identificar a la persona, al joven. La policía hizo toda una tarea de investigación junto con el área de investigaciones dependiente de la Unidad Regional Octava de San Vicente, y lograron determinar que el autor es Ulises Ramón, de 18 años, que vive en el barrio San Ramón, justamente, de San Vicente. Lo detienen y logran recuperar el celular. ¿Cuándo se hizo la detención del mismo? El pasado 17 de enero. O sea, el robo fue el 14, el 17 logran recuperar el celular y identificar al autor de este robo que ocurrió en esta estación de servicio aquí en 2 de mayo. Información que ya les vamos anticipando. Después, por otro lado, tenemos información de la policía aquí de 2 de mayo, que también ofrecía a la venta una podadora automática que fue robada ya hace mucho tiempo. Fue robada hace unos cuantos días.
El día 18 se hizo el procedimiento y se logró recuperarlas. Le voy a contar los detalles. Según consta, Marcela Noemí, de 31 años, domiciliada en Picaín du Mar, aquí de nuestro municipio, dijo que en julio del año pasado le habían robado justamente esta podadora, que es bastante cara, una podadora automática que se utiliza principalmente para las tarefas, es una máquina cara. La habían robado de marca Stihl y que aparentemente lo había visto como oferta en una red social. Había visto que estaba a la venta. Bueno, en el día 18, por la tarde, personal policial va hasta la avenida San Martín, donde esta persona había hecho como un convenio para entregar esta. Ellos habían contactado con él mismo y decir, te voy a comprar por un valor de 100.000 pesos. Pero bueno, al salir a la calle con la herramienta en mano, estaba el patrullero policial, emprende una huida a pie. En la parte posterior ingresó a una vivienda que no era suya, fue detenido justamente, y se constata que justamente la podadora automática que estaba ofreciendo era la que había robado, o se había robado en julio del año pasado. Así que lograron recuperarla, detuvieron a César Daniel, de 38 años, que había metido mano ahí, quería venderla a través de una red social. La mujer lo había visto, advirtió a la policía se hicieron pasar por falsos compradores y lograron recuperar este objeto robado. También quiero agradecer a la gente que nos manda videos, fotos. Gracias a ello se logró identificar a 2 jóvenes que estaban realizando pequeñas maldades en las cajas de control de luz y cámaras del Parque Sur de nuestro municipio. El comisario también citó a los padres de los chicos fueron identificados, los citó, le explicó la situación. Hubo alguna ruptura. Ustedes, si van al Parque Sur, van a notar que en estos últimos días se estuvo haciendo algunas modificaciones o algunos cables estaban siendo enterrados. Todo eso quedó expuesto y los jóvenes aprovecharon y empezaron a hacer algunas maldades. Los padres fueron citados, hubo un trabajo ahí en conjunto con la municipalidad y también con seguridad del mismo predio, que lograron identificar a los jóvenes. La situación se ha llevado a buen puerto, gracias a Dios, por suerte. Así que también agradezco a la gente también que nos informan de principios de incendio, que la policía actúa rápidamente junto con bomberos voluntarios del municipio para evitar que se convierta en un problema. Todo en conjunto como comunidad trabajando. Me parece muy bueno el trabajo que estamos realizando gracias al teléfono 3755 65 18 22. Pero vamos a seguir con las noticias, porque este es un hecho que ocurrió en San Vicente y que dejó al descubierto una realidad un poco fuerte. Un joven, Ricardo de Britos, de 24 años, ingresó días atrás, el 13 de enero, al hospital de San Vicente. Él ingresó con un cuadro febril, ingresó con dolores de espalda y fue con su señora esposa, con su beba de 8 meses. El joven tiene un principio de retraso madurativo, lo tenía, y estaba como un poco asustado, un poco preocupado si no era coronavirus. La cuestión es que la señora lo alienta a ir al hospital local, le dejan en observaciones durante la noche y algo pasa en ese momento que el joven empieza a tener, según dicen los médicos, un brote psicótico. En un segundo piso del SAMIC de San Vicente intenta como saltar por la ventana, o al menos eso es lo que describen los galenos del lugar, y tuvo que ser contenido. Lo sedaron, le aplicaron un psicotrópico y, por si fuera poco, lo atan a la cama con las sábanas. Eso fue del 13 para el 14. Para el 18 aparece muerto. Según lo que nos comentan los familiares, se acercaron y cada vez que iban lo encontraban en esta posición. Esa foto la sacaron cuando él estaba todavía vivo, pero estaba sedado completamente, dormido. Entonces no podían hablar con él. Desde el momento en que ingresó al nosocomio no pudieron hablar más con él. Y el 18, cuando van a visitarlo, dicen, no, su esposo falleció. Nadie sabe qué pasa. Seguramente para cuando este programa se emita quizás tengamos alguna información, porque este programa es grabado. Pero hasta el momento en que realizamos este programa grabado no tenemos información, ni la familia ni nadie,
de los resultados de la autopsia, porque el cuerpo fue llevado a la morgue judicial. De hecho, 24 horas después de que esta información trascendiera, el ministro de Salud, Alarcón, fue hasta el hospital de San Vicente y habló con la prensa local, y era esto lo que contaba. Una historia que ya pasó, porque estaríamos incurriendo en un error. Hoy lo que queremos es realmente fortalecer todo para que se pueda dar la respuesta que la ciudad de San Vicente requiere, necesita, busca, y por eso hoy estamos todos acá, y no va a ser la primera visita, sino vamos a estar muy cerca, acompañando muy de cerca con todo el equipo. Y por supuesto, yo siempre suelo venir a este hospital, pero ahora voy a venir mucho más seguido, vamos a estar más tiempo acompañando en todo y viendo cada una de las cosas que se pueden fortalecer, sobre todo en los servicios principales, que son desde la emergencia hasta la mayor complejidad. Doctor, me imagino que habrán hablado de uno de los temas, ¿no?, que tiene que ver con este paciente que fallece en el hospital, atado a la cama del hospital, que hoy está su cuerpo en la morgue judicial. ¿Qué le han dicho con respecto a esto? Tenemos que esperar que la autopsia o la morgue o la justicia vea qué es lo que causó la muerte del ciudadano. Se va a hacer un comité también de mortalidad, que es una de las sugerencias que yo le di, en donde cada uno de los pacientes que tiene algún final poco feliz pueda después ser evaluado y ver si fue una muerte prevenible o no, y cuáles fueron los diagnósticos, cuáles fueron los tratamientos. Por eso se va a organizar ya en este momento el comité de muerte, para que funcione dentro del hospital, y que va a estar liderado por un responsable, y va a tener la comunicación directa también con el Ministerio de Salud Pública, que tiene un comité de muerte. Doctor, y por último le voy a hacer una pregunta más personal con respecto a un hecho. Bueno, quizá usted no me conoce, yo soy quien me comuniqué con usted por un amigo que tenía aquí en el sector COVID del hospital desde el día martes de la semana pasada, que termina falleciendo. También tengo una tía que falleció aquí en el hospital, también hubo 8 días intubadas en el sector COVID. Ninguno de los dos aparecieron en el parte oficial. ¿Por qué ocurre esto? No, hoy justamente su colega Daniel Orros me estuvo comentando que había fallecimiento con COVID que no aparecieron en el parte oficial, así que con el equipo yo pedí que revisen a ver cuáles fueron los pacientes de esta semana de San Vicente y cuáles fueron las causas por las cuales no aparecieron, pero todos los días estamos informando las muertes. También tengo que decirle la oportunidad que le tengo de frente, ¿no? Desde el martes hasta el día que me comuniqué con usted, que fue el día sábado, recién por la tarde me comunican de que realizaron un chequeo general y un estudio general, lo que demandó que tengan que entubarlo de forma urgente para el día sábado, ya entrado el día domingo, y él no resiste la anestesia y termina falleciendo. ¿Por qué se demoró en todo este tiempo en hacer un estudio, una evaluación del paciente que estaba en el sector? Mira, la historia clínica está disponible, el familiar puede pedir la autorización para ver la historia clínica, tiene que hacer una solicitud personal, y esa solicitud personal va firmada con él, puede retirar la historia clínica y leer todos los procesos para ver cada paciente. Bueno, me parece muy importante lo que dice el ministro, correcto en su respuesta, bastante preciso, predispuesto a hablar con la prensa. De hecho, como él lo menciona, he tenido oportunidad de charlar con él, explicándole un poco esta situación, que bueno, es compleja porque hay varias personas con información que nosotros recabamos. Es simplemente llamarle al ministro y decir, che, murió alguien, nosotros no sabemos qué pasó, por qué no entra en los registros. Nosotros obviamente le facilitamos información extra para que puedan investigar, porque hay personas que fallecen o por lo menos son sepultadas bajo protocolo y que no figuran en el parte oficial de fallecidos de la provincia, sobre todo los que son de San Vicente, curiosamente, o las personas que han pasado, porque muchos están en San Vicente pero vienen de El Soberbio, San Pedro, aquí mismo de 2 de Mayo. Entonces la preocupación era esta, cómo hay personas que fallecen y no figuran. Bueno, él se comprometió, lo cual estamos muy agradecidos, porque han existido ya 3 o 4 fallecidos en estas últimas horas, desde que hizo esta entrevista a hoy, que estamos grabando, ya hubo 3 o 4 fallecidos por COVID, personas que tenían la vacunación incompleta, como el caso de un señor de 2 de Mayo, mayor de 80 años, como gente que directamente no se ha vacunado por decisión propia, pero que por lo menos figuran en los partes oficiales, que lo cual eso por lo menos en principio nos tranquiliza. Pero
es importante estar atentos como comunidad. Y me pareció muy importante lo que él mencionaba, que creo que cambia un poco el antes y el después, no solo para San Vicente, sino para toda la región, y esto incluye lógicamente 2 de mayo, es crear el comité de mortalidad. Es muy importante para poder hacerle un seguimiento a los casos mortales o fatales dentro de la región y hacer un relevamiento para que estas cosas no ocurran. Y lógicamente, si tenemos información sobre el motivo por el cual falleció, si hubo algún tipo de cuestión preexistente que el joven tenía o si fue algún tipo de mala praxis, lo vamos a estar comunicando en sanvicenteinforma.com, que le invitamos a seguir en nuestras redes sociales, donde vamos anticipando los detalles de cada cosa. El tema de las sequías es muy importante. Ustedes saben que ya estuvimos viendo que llegó el avión hidrante de la provincia, que tenía algunos problemas técnicos. Bueno, ya llegó el avión hidrante a San Pedro, donde se encuentra la reserva de Guaraní. También estuvo en Picada Zulma y coordina desde el aire de manera mucho más efectiva, también aplacando algunos principios de incendio que son mucho más difíciles de acceder por parte de los bomberos voluntarios, lo cual eso tranquiliza. No solamente el helicóptero ayuda a los bomberos voluntarios, sino también ahora este nuevo avión hidrante, o este avión que estaba para la reserva Yabotí, que vino ahora a atender la zona centro, la zona del Alto Uruguay. Pero, como sabemos, la mayoría de los focos de incendio no son producto de la casualidad. Evidentemente hay una mano detrás por accidente, por limpieza, pero también por maldad. Y justamente ayer se detuvo a 4 personas que estaban en la zona del Pinal del IPS de San Vicente, esto es muy cerca también del hospital de esa localidad, que estaban empezando a hacer fuego. ¿Por qué? Porque sí, porque pueden. Y de hecho acá se ve el lugar en donde ellos comenzaron a querer quemar. San Vicente ayer, antes de ayer, estaba con un aire enrarecido, muchísimo humo. ¿Por qué? Porque comenzaron a hacer fuego en un tacuaral seco. La tacuara genera muchísimo humo. Y eso fue justamente lo que hizo que toda la zona de San Vicente estuviera tapada. Creo que hasta acá, en 2 de mayo, se llegó a sentir el aire enrarecido por los incendios que teníamos en el Alcázar, zona entre Ruta 11, digamos, y lo que era la zona de Zulma, Picada Zulma, que está, digamos, hacia la zona de 2 de mayo, a sus kilómetros de distancia correspondientes, pero medianamente, si lo veíamos con imagen de dron, uno podía ver los 2 focos de incendio claramente en la distancia. Y estas personas fueron detenidas, el fuego controlado, y bueno, lógicamente tiene un proceso judicial severísimo, porque estamos hablando de una sequía muy grande y porque sí se les ocurrió ir a prender fuego como algo divertido, y son personas grandes, mayores. Los motivos no lo sabemos, puede ser por usurpación, por comercialización, por maldad, pero el tema es que están judicializados y veremos cómo avanza la causa con los mismos. No fueron los únicos. De hecho, hubo otra detención porque otra persona también fue detenida el día jueves por la noche o para amanecer viernes. También había un local bailable, no sé qué problema tuvo y decidió prenderle fuego a una parte, por lo menos, que logró su cometido, como podemos ver acá en la imagen. Parte del lugar fue incendiado. O sea, una cosa realmente increíble, que con esta seca y con todo lo que está pasando, la gente utiliza el fuego como herramienta de persuasión o incluso amenaza y concreción de la amenaza, y decidir, no sé, poner vidas en riesgo por la razón que sea. Increíble, realmente esto está pasando. Y bueno, quiero agradecer también a los bomberos y también a la policía por el exhaustivo trabajo que están realizando para controlar toda esta locura que está pasando con personas que no tienen ningún tipo de reparo a la hora de prender fuego. Gracias a Dios, a los daños materiales, casi 2.000 hectáreas han prendido fuego, casi 2.000 hectáreas en la región, mucho más en el resto de la provincia. Bueno, contrapartida, cambiamos de tema, nos vamos a Brasil, que siguen con problemas con las inundaciones. Ya cuando habíamos hablado programas anteriores, la cantidad de gente evacuada era cerca de 500.000 en Brasil. O sea, fíjense que casi la mitad de la población de Misiones retirada completamente de sus casas por las inundaciones, por las lluvias, y este fin de semana que pasó, incluso ahora, se han registrado precipitaciones, quizás no tan severas como las anteriores, pero igual de preocupantes. Vamos a compartir este pequeño informe. Lunes en el estado brasileño de Minas Gerais dejaron miles de damnificados y al menos una decena de muertos, entre ellos una niña. Así lo informó el martes el gobierno de este estado al sureste de Brasil, que advirtió de más precipitaciones intensas en la región.
asusta a todo el mundo. Asusta a todo el mundo, de un momento a otro sube el agua muy rápido, no da tiempo de sacar casi nada. No da mucho tiempo de tirar casi nada. Desde que empezó la temporada de lluvias a inicios de octubre, una veintena de personas han muerto en Minas Gerais, además de una decena que falleció el fin de semana por el desprendimiento de rocas en un lago turístico. Bueno, básicamente esto es lo que queríamos resumir, es mucho más largo el informe, pero para que tengamos una noción de la contraposición, ¿no? En la zona centro-sur de nuestro país también han tenido precipitaciones fuertes, en Ezeiza y demás. Uruguay, en el programa anterior lo mostrábamos, Brasil, toda nuestra zona está sufriendo fuertes precipitaciones y nosotros hasta el miércoles, ojo al dato, hasta el miércoles 26 o 27 de enero vamos a estar sin lluvias y con mucho calor, con muchísimo calor. Se hablan de temperaturas de 41 grados con sensación térmica que pueden incluso ser mayores. Por lo tanto, mucho, pero mucho cuidado. Me da mucho miedo que cuando tenemos varios días de tanta seca, que las primeras lluvias vengan tormentosas. Por lo tanto, estén muy atentos porque puede llegar a provocarse situaciones complejas. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otros temas que tienen que ver también con la salud. Hay mucho para hablar del tema COVID hoy, por la cantidad de infectados y demás, pero hay dos temas fundamentales que me consultaron al 3755-651822 y que casualmente Primera Edición publica hoy y ayuda un poco el trabajo de responder a las consultas que nos hacían sobre los aumentos en medicamentos y sobre los test que podrían llegar para febrero. Los costos, nosotros hemos comunicado con la ANMAT y hemos pedido por mail que nos digan más o menos cuánto podrían estar los costos y a precio sugerido estaría entre 1.400 y 1.650 pesos. Ahora, ¿a cuánto va a llegar a las farmacias de Misiones estos test? Es muy difícil de poder responder porque tiene que ver mucho con los impuestos provinciales, traslado. Es muy probable que estos tests incluso valgan el doble de lo que te acabo de mencionar, llegando incluso a los 2.000 o 3.000 pesos, incluso más de 3.000 pesos, porque estos tests son para cuestiones personales. No es que vos podéis ir con el test a un control de frontera y decir, mire, me dio negativo. Esto es simplemente para que vos puedas chequear si vos tenés o no la enfermedad. Si vos ya tenés síntomas y estás dudando si es COVID o no, este test es orientativo, no es 100% infalible. Sí, esto es muy importante aclararlo. Pero en principio estarían llegando a febrero, primeros días de febrero, porque ya hubo un abastecimiento, principio de mes se vuelve a reabastecer y es probable que lleguen. Ahora, también es probable que lleguen con aumento los medicamentos. Justamente habían hablado con el vicepresidente de la Caprofargo, que es la asociación de farmacéutico de la provincia de Misiones, y la entrevista que le hacían es al vicepresidente de la asociación, que hablaba justamente con la radio 89.3, que es Santa María de las Misiones, perteneciente a Primera Edición, y contaba cosas muy interesantes. A ver qué nos decía. Aproximadamente. Los medicamentos no son la excepción, también han tenido una suba. Nos había adelantado hace tiempo que esto se iba a dar. Desde la Caprofargo también habían adelantado esta posibilidad con el fin del congelamiento de precios de los medicamentos que venció hace algunas semanas. ¿Qué pasa con los medicamentos ahora? Vamos a preguntarle a Alberto Ruiz, vicepresidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo le va? Bien, bien. Contanos cuál es la situación actualmente, pasado ya 20 días de este año. ¿El aumento se ha dado en los medicamentos? Sí. Bueno, en principio el congelamiento era hasta el día 7 de enero. Y en la primera semana, las versiones que habíamos recabado de la federación que agrupa a las cámaras de farmacia nos decían de que había probabilidad de que se prorrogue el mismo listado de medicamentos con los precios congelados. Después, ya pasado el día 7, yo le diría el lunes 10, aparecieron algunas listas con precios modificados. Consultamos y nos dijeron de que no hubo prórroga del congelamiento, pero sí un acuerdo para que los laboratorios marquen como límite de aumento el
IPC del mes anterior. Ajá. El IPC aparece siempre los primeros días de cada mes. En este caso el IPC de diciembre fue del 3.8%. El acuerdo era de que esos productos o los productos no excedan de ese porcentaje. Bueno, en promedio sí se ha respetado en promedio, pero cuando uno habla de promedio tiene en cuenta toda la lista de cada uno de los laboratorios. Entonces hay productos que aumentan el 1, hay algunos que no aumentan el 1%, me refiero, otros no aumentan nada y otros aumentan el 6, o el 5, o el 4, bueno. En promedio se respetó, estamos por debajo del IPC. Y lo que nos llamó la atención es de que hubieron algunos productos de venta libre que aumentaron un 5,5% aproximadamente. Bueno, esto es lo que decía Alberto Ruiz, vicepresidente de la Asociación de Farmacéuticos de la provincia de Misiones, donde comentaba esta realidad. Hay medicamentos que aumentaron un 6%, hay medicamentos que no. Entonces se saca un promedio de entre todos ellos y se dice, aumentó un 3, un 2,8, más o menos. Pero lo más probable es que cuando uno vaya a la farmacia se encuentre con aumentos. Y es así. Sobre todo medicamentos de venta libre, incluso también eso. Y los aumentos van a seguir, van a ir constantemente para arriba. Y eso es una preocupación. Por eso, entre lo que es abastecimiento, entre lo que es abastecimiento y lo que es también distribución y los costos mismos de producción. O sea, eso es indefectible. Muchos laboratorios operan en Argentina, tienen costo de producción, compuestos principales tienen que comprarlos en dólares. O sea, es todo un proceso que indefectiblemente va sumado a la realidad del país y lo transfieren al consumidor final. Y el consumidor final necesita comprar medicamentos. Es así. Ojo, mucho cuidado a estos test también, porque he visto varios videos falsos que ponen agua servida y te da un positivo de COVID. Ojo esos videos también que son bastante tendenciosos. ¿Qué otra cosita más? Tenemos varias informaciones también provinciales. Esto me llamó mucho la atención. Levantan centro de testeo ubicado en el paso fronterizo de Bernardo de Irigoyen. La medida tiene por finalidad, quiero decir, agilizar un poco el trámite migratorio. O sea, evitar que ocurran esas largas colas innecesarias para presentar el test negativo, para ingresar. Se vuelve muy tedioso. Y estamos hablando de que 17.000 personas cruzaron hacia el Brasil por Irigoyen. Se mostraba y lo compartíamos en programas anteriores, la cola de vehículos que había, que nos parecía un poco ridículo porque realmente prácticamente puedes cruzar caminando. Si uno va por la zona migratoria, evidentemente es porque tiene algo que declarar o porque uno quiere cumplir con las normas, pero en realidad casi podés pasar de un lado al otro sin problema. Y 2.000 trámites migratorios en frontera seca se complica un montón. Así que la idea es en principio agilizar trámites y con simplemente presentar documentación, aunque aún así se han detectado varios trámites apócrifos o truchos, para hacerlo en un lenguaje más claro, ¿no? Que se han detectado, sí, por supuesto, hay de todo. Bueno, vamos a lo nacional. Tenemos así como un salpicado porque tengo varios temas más locales, pero vamos a este tema puntual porque también nos estaban preguntando. Hay un proyecto para ver gratis por televisión los partidos del fútbol argentino. Ya había una posibilidad de verlo a través de una red social, pero la iniciativa es de Oscar Parrilli, que busca declarar de interés general el acceso a los contenidos audiovisuales obtenidos en ocasión del desarrollo de los encuentros de fútbol de primera división. Gratis como tal, evidentemente no, porque lo vamos a pagar todo, a pesar de que no todos quieran ver el fútbol. Pero la Comisión de Deporte del Senado busca declarar de interés general el acceso a los contenidos audiovisuales obtenidos en ocasión de desarrollo de encuentros de lo que es el fútbol de la Asociación Argentina, de la AFA, y se estaría discutiendo para que la televisión abierta, tanto satelital o terrestre, puedan transmitirlo sin inconveniente, lo cual a nosotros nos parece muy, pero que muy interesante. Si hay novedades sobre esto, lo vamos a estar comentando, porque claro, nosotros también nos interesa dentro de la cooperativa para poder garantizarle que ustedes tengan siempre la mejor programación a través de nuestro sistema de televisión por IP. También varios temas que tienen que ver con la actualidad. El Chango Spasiuk días atrás sufrió un accidente en Corrientes. Gracias a Dios nadie resultó ileso. Su vehículo volcó
en una ruta de corriente, viajaba junto con su familia y bueno, según las autoridades policiales fue cerca de las 23 del día jueves, como para amanecer viernes, en un tramo del kilómetro 84-85 de la Ruta Nacional 123, a la altura de lo que es la localidad correntina Felipe Joffre. Bueno, aparentemente allí había volcado. Los motivos por el cual volcó no están muy claros, pero lo importante es que nadie resultó herido. Gracias a Dios, todos iban con el cinturón de seguridad como corresponde y eso salvó vidas. En otras circunstancias, a veces accidentes muy tontos por no tener cinturón de seguridad terminan falleciendo. Y en este caso todos resultaron ilesos, solo daños materiales, gracias a Dios. Otra cosita más. Bueno, esto es lo que le decía, detectaban PCR falsos de turistas que regresan desde Brasil. Esto es maravilloso. El ingenio. Bueno, como sucedió en el puente de Posadas de Encarnación, hubo casos de cruces en Bernardo Irigoyen y Dionisio Sequeira que presentaban estos certificados truchos, básicamente. Viajan a 50 kilómetros, vuelven y traen el PCR negativo, trucho, detectado y multado, lógicamente. Reservas en peligro por los incendios en Misiones. Bosques de Guaraní se habían quemado 250 hectáreas. Acusan a cazadores furtivos de iniciar el fuego. Ojo, fíjense estas imágenes. Yo he subido a mi Facebook puntualmente una imagen de dron que nos facilitaron bomberos de allá de manera exclusiva. Esta toma puntualmente es desde el helicóptero de la provincia de Misiones, donde uno puede ver los focos de incendio que, si uno los ve, son sistemáticos. O sea, son creados de manera irresponsable. Entendamos que el departamento Guaraní involucra dos municipios, que es San Vicente y El Soberbio. Y ahí, en estos dos municipios, hay más de 5.000, casi 5.400 hectáreas que forman parte de la biosfera Yabotí. Y ahí también, desde la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, hablan de que hay una zona protegida, en donde, bueno, ahí personal no docente, el mismo decano, Fabián Romero, incluso se encuentran trabajando en el lugar para tratar de controlar los fuegos. Una cosa increíble. Pero fíjense cómo trabajan los colaboradores con mochilas. Estas imágenes también nos facilitaron, les agradecemos enormemente. De hecho, les facilitamos nosotros esta información. Acá incluso para colaborar con una campaña, para colaborar para combatir el fuego. Acá aparece justamente un CBU que aparece en pantalla. Lo dejo un poquito más en pantalla para que lo puedan ver y colaborar con ellos para la compra de alimentos, combustible y otros elementos de logística para combatir el fuego. En un principio se había retirado justamente el CBU por miedo a hackeos y demás, pero después se dieron cuenta de que no pasa absolutamente nada. Voy a agrandar un poco más para que ustedes puedan tomar nota del CBU que aparece acá en pantalla. ¿Sí? Así lo pueden ver bien, pueden tomar nota, lo voy a dejar unos segundos ahí en pantalla para que puedan tomar nota y colaborar si quieren, para poder, si tienen ahí alguna transferencia rapidita, para poder colaborar con ellos. Aparece el CBU completo ahí, empieza en 28 y termina en 61. ¿Sí? ¿Tomaron nota? Bien, recuerden que este programa se transmite también en simultáneo con el Facebook de la cooperativa. Entonces, si por ahí no pudieron tomar nota, en el canal de YouTube de la cooperativa ustedes pueden volver a esta parte y ponerle pausa y poder tomar nota o ingresar a la página, ¿no? de Primera Edición y ver esta información. Tenemos muchos más detalles que seguramente en el próximo programa le vamos a compartir, pero esto es brutal. Incendios, COVID y demás, esto es el tema central. Fíjense lo que es la temperatura. Esto es en tiempo real, Esto en tiempo real. La temperatura de estos días, de hoy a la tarde, lo que fue, ahora a la noche, domingo a la mañana. Esto es previsión, obviamente. Las provincias de Misiones, Formosa, al norte de Corrientes, localidad de Chaco y Salta están todas con este frente de calor que se va a extender, como les decía, hasta el miércoles, donde, bueno, las temperaturas van a ser elevadísimas. Acá podemos ver bien durante el mediodía, fíjense lo que es entre las 13 y las 16 horas, las temperaturas que llegarían a 41 grados. Increíble. Estamos como repasando varios temas que hemos ya tocado para fortalecerlos. Fíjense lo que es esto, increíble los incendios. Bueno, nuevos intendentes, como les decía, piden ayuda justamente por esta situación. El departamento de Leandro en Alem, lo que es la zona centro-sur
es una de las más afectadas porque bueno, allí tienen cortes de luz, cortes de agua directamente, están mucho más complicados. Incluso algunos tienen una red de caños de hasta 500 metros o hasta de varios kilómetros, y lógicamente si se corta la luz la distribución se vuelve muy compleja, muy feo. Hay algunos que tienen hasta 3-4 kilómetros de distribución de agua, así que es un trabajo difícil el que tienen algunas localidades. ¿Qué otra cosita más tenemos acá? Esto me pareció brutal, que tiene que ver con tecnología. Una mujer de 88 años busca recuperar su visión tras recibir el primer chip biónico por el cual va a poder volver a ver. Cuando yo leía esto por primera vez, me acuerdo en las revistas, muy interesante. Yo iba a la escuela primaria y ya mostraban de que esto era una posibilidad, de que las personas tuvieran implantes biónicos para poder tener visión con chips. Y estamos en pleno 2022 y ya se le ha aplicado a un montón de gente. Chip de 2 milímetros de ancho que van debajo de la retina, que junto con unos anteojos especiales transfieren el rebote de la energía eléctrica, lo transfieren en impulsos eléctricos que el cerebro lo interpreta. Y esta señora de 88 años va a ser la primer paciente de Reino Unido en recibir este revolucionario implante que lleva décadas de investigación. Moorfields H Hospital es la encargada justamente de realizar esta operación, que es bastante compleja, pero que dicen que bueno, que la mayoría logra tener incluso hasta una visión mucho más efectiva del entorno en 3D que lo que podría tener con sus ojos normales, lo cual me parece fabuloso. Me parece una noticia interesante para compartirla. Y ya como para ir finalizando, hay muchos temas más, pero vamos a ir finalizando con esto. Película de Tom Cruise se va a estar filmando en el espacio y va a ser producida por un estudio de cine espacial. Una película íntegramente filmada, realizada, producida en el espacio. Y Tom Cruise, el mismo que actúa en Misión Imposible, quiere grabar una película exclusivamente en el espacio. Hay un equipo ruso que lo está acompañando en la Estación Espacial Internacional y se llama Age of Tomorrow, Visión del Mañana. Y la película va a estar protagonizada por Tom Cruise. Va a tener una caminata espacial real, sin CGI, o sea, sin efectos especiales. Me parece impresionante esto, es una locura. Preocupa la salud de Pelé, el tumor sigue avanzando. El crack brasileño regresó esta semana al hospital para continuar con los tratamientos de quimioterapia por su cáncer de colon, que en los últimos estudios se propagó a otros 3 órganos, así que está complicada la salud del mismo. Pelé tiene 81 años y tiene un tumor en el intestino, uno en el hígado y comenzó a tener uno también en el pulmón. Así que bueno, algunos van a poder extirpar quirúrgicamente y otros con tratamiento, lamentablemente. Y para irnos, quiero hablar de un tema que me preocupa y mucho, que tiene que ver con lo internacional. Rusia, Ucrania, un mapa de lo que podría llegar a ser la posible futura guerra. Son pocos los medios que están hablando en serio sobre lo que tiene que ver con la guerra, que podría involucrar a muchos países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, Chile, Inglaterra, España, Ucrania mismo, o sea, son muchos países. Y solo con decir China y Rusia ya estamos hablando de ligas mayores. China hoy es el primer país del mundo, superó ya a Estados Unidos como primer país del mundo, tanto en lo armamentístico como en poder de tropas y en economía. Por ahí en cuestiones espaciales, por ahí está un poco más atrasada que Estados Unidos, pero se ha convertido en el primer país del mundo. Entonces, hay una realidad que es difícil de entender con Ucrania, por qué se genera esta situación. Tenemos un breve informe que quiero compartir con ustedes para poder entender qué es lo que está pasando con Ucrania, qué está pasando con estos países, por qué hay un conflicto bélico. Es breve, no va a durar más de 2 minutos, pero sí me parecía interesante traerlo para que lo podamos entender. A ver qué decían desde la televisión española. El mapa es que nos sitúes en la zona donde se acumula toda esta tensión. Sí, todo esto gira en torno a Ucrania, una ex república soviética que, como vemos ahora en el mapa, hace un poco de bisagra entre la Unión Europea y Rusia. Y el foco de tensión está al este de Ucrania, junto a la frontera con Rusia, porque según Kiev y varios servicios de inteligencia occidentales, Moscú durante los últimos meses no ha dejado de acumular tropas
a lo largo de esa frontera. Según las fuentes ucranianas y los servicios de inteligencia occidentales, ahora mismo habría unas 127.000 tropas rusas desplegadas junto a la frontera de Ucrania. Este es el foco de tensión de una crisis que tiene dos posturas muy diferenciadas. Moscú insiste desde hace años que la OTAN debe dejar de ampliarse a los países del este de Europa y ha puesto como línea roja Ucrania. Rusia quiere que Ucrania nunca forme o nunca pase a formar parte de la Alianza Atlántica. Y los aliados, la Alianza Atlántica, lo que dicen básicamente es que cada país es soberano para decidir en qué momento solicita su ingreso en esta organización defensiva. Mientras nos hablabas, estamos viendo las imágenes de ese despliegue de tropas que sigue impresionando. Hoy mismo se insistía en la vía diplomática y se pedía a Moscú que opte por la vía pacífica, porque si el conflicto estalla, las consecuencias serían muy graves, no solo allí. Sí, habría consecuencias demoledoras entre todas las partes. Pensemos un poco en el coste humano que tendría esta guerra. Los expertos hablan que si se produce una invasión rusa de Ucrania, este conflicto derivaría en una guerra de guerrillas que podría prolongarse en el tiempo y provocar miles y miles de muertos. El conflicto podría tener también consecuencias económicas en la medida en que, lo vamos a ver ahora también, Europa tiene una gran dependencia energética de Rusia. El 40% del gas que se consume en Europa viene de Rusia y Moscú ya ha advertido que va a cortar, en caso de que aumente la tensión, va a cortar el grifo del gas a Europa. Los países occidentales también tienen o preparan sus propias medidas, entre ellas prohibir la importación de numerosos bienes occidentales que no podrían entrar al mercado ruso e incluso prohibir o sacar a Rusia del sistema de intercambio bancario SWIFT, que es el más utilizado para intercambios, para transferencias bancarias y para pagos bancarios, lo cual podría tener también, pues cuantiosas consecuencias. Bueno, esto es para que podamos entender un poco esta situación que es complicada, pero fíjense el recurso que es fundamental, que es el gas, con el cual ellos tienen energía eléctrica, prácticamente todo, vehículos, electricidad, distribución de agua, todo depende del sistema de gas porque es la energía que mueve a muchos países europeos. Ya habían problemas con muchos países como Inglaterra que carecían de personas que puedan movilizar el combustible, o sea, manejar camiones para llevar los combustibles, que el propio ejército se tuvo que hacer cargo para la distribución de combustible, y otros países dependen del gas para producir energía eléctrica. O sea que hay una amalgama de situaciones que hacen que Ucrania esté en el medio de un conflicto muy complejo en el cual Rusia tiene muchos intereses y donde también hay otros países que tienen intereses, y puede llevar semanas, meses o incluso años, pero es para que ustedes entiendan el comienzo, si es que se puede entender, un comienzo de una guerra que esperemos no llegue a mayores y que se resuelva. Hoy, mientras estoy grabando este programa, se están reuniendo partes entre Estados Unidos y Rusia, una charla bastante cordial, no hubo portazos, no hubo nada por el estilo, avanzando en la negociación, en la charla, para tratar de que esto no escale. Porque si esto escala, estamos hablando de una posible tercera guerra mundial. Esto es clarísimo y esto todo el mundo lo está sintiendo. Es muy tenso todo lo que está pasando este año. Esperemos que las negociaciones terminen bien, que podamos tener un convenio, pero Ucrania en este momento está complicada. Y creo que es la excusa para ir para otras cuestiones que seguramente en futuros programas lo vamos a estar planteando y lo vamos a estar mostrando. Tanto de un sector como del otro, ¿no? Porque obviamente España tiene intereses de la OTAN, Rusia tiene sus propios intereses, entonces sería bueno escuchar las dos campanas para sacar un punto intermedio de esta situación. Señoras y señores, por mi parte ya me estoy retirando. Muchas gracias por estar, un programa un poco más corto de lo normal. Porque hoy tuvimos un montón de temas bastante más, digamos, repetitivos, pero más actualización de información que otra cosa. Pero quiero agradecerles a todos ustedes, como siempre, por la predisposición, por estar ahí, por comentarnos, por todo lo que mencioné durante el comienzo del programa, e invitarlos a que lo sigan haciendo, ¿no? A que se siga comunicando con nosotros a la vía telefónica que aparece en pantalla, 3755 65 18 22. Ahí nos pueden comentar cosas que tienen que ver de actualidad con el municipio 2 de Mayo, de donde nos estén viendo,
y de eso también lo vamos a estar recopilando para comentárselos aquí en el transcurso del programa. Será hasta el martes a las 13 horas donde vamos a seguir trayéndoles toda la información en el ámbito local, provincial, nacional e internacional. Como siempre, un caluroso pero excelente final de jornada. Esperemos que para el miércoles, jueves llueva, porque si no la situación se va a complicar muchísimo. Hasta pronto.